Señor, siempre has estado aquí para sanar mi corazón. Señor, siempre has estado aquí para sanar mi corazón. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un privilegio el poder estar compartiendo nuevamente otro podcast con ustedes. Es un agrado y una bendición que el Señor nos da poder ya iniciar este nueva etapa con los podcasts, y damos gracias al Señor por eso. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta oportunidad agradecemos al Señor porque nos permite estar acá para compartir de su palabra, y como lo decía Sammy, en esta ocasión iniciamos un nuevo segmento. Esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas, esperamos que el Señor hable a sus vidas y que sobre todo guarden esa palabra que el Señor tiene para ustedes. Amén. Entonces, en esta ocasión pues vamos a estar hablando acerca de trascender a lo que Dios nos quiera llevar. Yo me ponía a analizar del segmento pasado, que fue retén lo que tienes, y fueron muchos temas los que vimos. Fueron de ir a predicar, fueron de todos nos abandonaron, de no tener una fe fingida, y muchos más que aprendimos. Si ustedes pues llevaron ahí sí que la continuidad de todos los podcasts que se tuvieron en ese segmento, pues nos damos la pauta de que realmente ya nos toca ir hacia algo más. Incluso el último nos habla de ir a predicar, y para ir a predicar tenemos que tener un mayor conocimiento, tenemos que tener más herramientas las cuales podamos desenvolvernos más. Amén. Así es. Y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de José el soñador, y vamos a ver cómo la vida de José se aplica a lo que hoy vamos a estar hablando acerca de trascender. Y para iniciar quisiera leerles lo que tenemos acá. Hoy el Señor nos está llamando como generación que no callará lo que ha visto y oído de parte de Dios. Aunque hay algunos jóvenes que piensan que Dios no los puede usar, Dios quiere usarlos para hacer proezas, y dando pasos de fe podremos alcanzar la promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Yo analizaba la vida de José y qué fue lo que pasó con él. El Señor le mostró, le permitió tener sueños, y José, en su emoción, en su ilusión, vino y fue con sus hermanos, fue con su padre a contarle esos sueños que tenía, esos sueños que Dios le había permitido. Sin embargo, la reacción de su padre y de sus hermanos probablemente no fue la que José esperaba, porque los hermanos le dijeron: ¿cómo va a ser posible que nosotros nos rindamos? Recordemos que José, en uno de los sueños que tuvo, soñó que los manojos de espigos de trigo se inclinaban al de él, y en otro sueño también él miraba que el sol, que las estrellas se inclinaban ante él, y los hermanos de José se sintieron mal probablemente, y ellos en su mente decían: ¿cómo va a ser posible que nosotros nos inclinemos ante ti? Ellos estaban en contra de lo que José les estaba contando, de lo que Dios le había mostrado a José. Y yo pensaba que eso probablemente nos pueda pasar a nosotros. Yo sé que Dios ha puesto en tu vida sueños, Dios ha puesto en tu vida
anhelos, Dios ha puesto en tu vida palabras para compartirlas, y yo te animo a que no dejes que las voces de tu alrededor apaguen esa palabra, que no dejes que las voces de alrededor te limiten a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Eso es el consejo, y así es como iniciamos. Amén. Sí, es realmente un tema muy interesante en el cual nos podemos poner a analizar, y creo que el personaje ideal para poder entender este tema es José. Nos damos cuenta de un joven soñador, de alguien que tenía una gran ilusión, también una persona que era muy amado por su padre, que incluso le mandó a hacer una túnica de colores, pero más adelante de la historia vemos de que la maldad ahí sí que lo ataca, viene lo que es la envidia de sus hermanos y muchos factores que el enemigo utilizó con el fin de que él se sintiera menospreciado, se sintiera tal vez ahí sí que muy poco, que no, tal vez no valía nada y muchas cosas, porque nos damos cuenta que la historia así realmente era como los hermanos lo trataban, como alguien menor, como alguien que no tenía valor. Pero más adelante vemos que el Señor ahí sí que va cumpliendo su promesa con cada prueba, con cada situación que él pasaba, el Señor iba ahí, iba ahí. Y para ello vamos a leer Génesis 37, 19 al 20. Y dice: ahora pues venid y matémoslo, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo mataremos. Entonces nos damos cuenta ahí directamente de lo que empezaba a suceder, y también de la manera en que sus hermanos, como lo decía antes, tenían ahí sí que esa molestia de ver que alguien más estaba ahí sí que superándose, estaba teniendo sueños, tal vez ellos lo miraban así, un poco extremos, ¿verdad? Y pues vemos eso, de que ahí sí que existen enemigos del sueño. Así es. Hay enemigos que quieren opacar nuestros sueños, y no solo son enemigos externos, no solo son personas fuera que quieren callarnos a nosotros, sino que probablemente también en nuestro interior hayan ciertas cosas que nos limiten a poder continuar, a poder hablar lo que el Señor nos ha dicho, nos limiten a soñar. Y acá tenemos algunos ejemplos de esos enemigos que pueden ser contrarios a nuestros sueños y que nos pueden limitar a que alcancemos lo que el Señor ha dicho para nuestras vidas. Uno de ellos es la envidia, que probablemente alguna persona que ve que otra persona esté alcanzando sus sueños, que ve que otra persona esté avanzando, así como los hermanos de José lo veían a él caminar, avanzar, ser prosperado por Dios. En su corazón entró envidia, en el corazón de ellos entró eso que no los dejaba a ellos darse cuenta de lo que realmente Dios quería para la vida de su hermano. Otro de ellos es el egoísmo. ¿Qué pensás acerca del egoísmo? Pues con relación al contexto de los mismos hermanos, era de hacerlo a un lado, de decirle no, esto no, o de menospreciar también. Entonces el egoísmo se basa en como el no reconocer a la persona en la posición que está, en lo que tiene, por el mismo tal vez orgullo que la persona está teniendo. Entonces, por ejemplo, ahí los hermanos no querían reconocer que José de cierta manera tenía
ahí dice que un gran valor, tenía un gran propósito, pero ellos en su ego, en su sentir de que ellos pueden ser más y no reconocer de que su hermano puede ser más que ellos. Entonces, a eso se basa el egoísmo, el no reconocer la posición que tiene la otra persona. También vemos de que de cierta manera esto provoca un odio. Vemos de que se crea un odio en ellos de no querer a la persona. El odio se basa, ahí se como antónimo del amor, de tener definitivamente no sentir nada por la persona, y a llegar a tal extremo del pensamiento que ellos tuvieron, de matémosle. O sea, ahí ya vemos de que hubo un proceso en el cual ya eso no es amor. Yo a una persona que amo no le voy a decir, te voy a matar, voy a hacer esto, no voy a querer desearle el mal. Sin embargo, vemos de que ya en los corazones de algunos hermanos de él ya había odio. Entonces, ese odio conllevó a esta situación. Vemos también que existe el menosprecio. ¿Qué opinas del menosprecio? Considero que así como los hermanos de José lo despreciaron, también fue un limitante para que esos sueños se cumplieran y que se vieran más lejos. Sin embargo, como el propósito de Dios es perfecto, a pesar de todo eso que acabamos de ver, de escuchar, que fue la envidia, el egoísmo, el odio, el menosprecio, a pesar de todo eso, José pudo trascender, José pudo alcanzar los sueños que Dios había puesto en él. Y no solo estos ejemplos de los enemigos de los sueños, no solo se aplican, podríamos decir que de mi persona hacia alguien más, también se pueden aplicar de otra persona hacia mí. Sin embargo, no debemos dejar que estas situaciones nos alejen de sus sueños que Dios ha puesto en nosotros. No dejemos que esas acciones que las demás personas tomen contra nosotros nos alejen del plan del Señor, y tampoco demos lugar en nuestro corazón para que estos enemigos estén y nos alejen del sueño que Dios tiene para nosotros. Considero de que ahí sí que para trascender tenemos que tener una muy buena fe para ello. Y si recordamos en el podcast, uno del segmento anterior hablaba sobre la fe no fingida. Entonces ya ahora, en este momento, ya entendemos de que cuál es nuestra fe, cuál es realmente el sentir de la fe. Entonces, así como José se aferró a sus sueños que él tuvo, él tal vez no los entendía. Posiblemente te pase a ti de que tú no entiendas el propósito, los sueños o lo que Dios te está permitiendo ahorita. Que tú digas, no hombre, pero ¿cómo Dios me va a llevar a predicar? ¿Cómo Dios me va a llevar a hacer esto? Solo puedes trascender con la fe y creer realmente en lo que Dios te dijo. Y para ello, pues, como Pablo decía, tenemos que ver un punto de cómo José va trascendiendo en medio de la dificultad por lo que él vivió. Él no vivió, al parecer, sí iba bien todo, pero por lo mismo de estos enemigos de los sueños, fue que él tuvo dificultades, pero aún así la fe lo mantuvo firme. Y vamos a ver un punto de cuando José es vendido como esclavo. Cuando llegaron los comerciantes, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata los hermanos a estos comerciantes. Los comerciantes siguieron el viaje llevándolo consigo hasta Egipto. Esto pues lo vemos en Génesis 37:28. Vemos que acá ya sus hermanos, ahí dice que decidieron no matarlo, pero sí hacer un mal con él. Entonces lo vendieron a él como esclavo, lo llevaron a lo que es a Egipto, y fue un proceso donde él, de pasar de tener sueños muy grandes, podríamos decirlo así, fue como humillado, porque antes un esclavo
Si vemos la historia, las historias de antes, un esclavo era para humillar, era para hacer las cosas que el que está arriba no deseaba hacer. O sea, todo lo que él no quería lo hacía el esclavo. Entonces imagínense a llegar al punto de una humillación. Puede ser de que nosotros nos han llegado a humillar, tal vez sí como un esclavo, o tal vez el hecho de humillarnos, de que nosotros digamos sí, tienes razón, o bueno, yo lo haré, cosas así, pues vamos a ver de que eso también es parte de la dificultad. Así es. Otra dificultad que José encontró en su vida fue ser prisionero, ser acusado inocentemente. Recordemos cuando la esposa de Potifar quiso acusarlo y vino Potifar, lo metió a la cárcel, y eso fue una manera injusta. Eso fue algo, podríamos decir que fue triste para José, porque él procuraba hacer las cosas bien. Dice la Biblia que él era el mejor en lo que hacía, y por eso Potifar lo puso en alto en su casa. Sin embargo, luego de ser tentado y de ser castigado o señalado injustamente, es llevado a la cárcel. Esa fue otra dificultad que José tuvo en su vida. Sin embargo, a pesar de eso, él se mantuvo firme. A pesar de eso, él se mantuvo siempre confiando en el Señor, siempre poniendo su esperanza en el Señor, porque él sabía que Dios tenía grandes cosas, porque él sabía que lo que venía era grande. Y también nosotros en nuestra vida podemos aplicar este ejemplo. Probablemente te han acusado injustamente en alguna situación, probablemente has estado en alguna situación en donde tú no has salido bien librado, pero injustamente. Esto mismo le pasó a José. Sin embargo, Dios conocía el corazón de José, el corazón fiel. Dios conocía el corazón que estaba entregado a él, y por eso fue que Dios lo guardó siempre en medio de todas las dificultades. En medio de esta dificultad que José tuvo, Dios estuvo con él, Dios lo prosperaba a pesar de que estuviera en la cárcel. Eso es lo que nos dice la Biblia. Un punto que analizaba del tema que Pablo nos compartió es: hacía todas las cosas bien en medio de la dificultad. O sea, él, en medio de ser esclavo, desde el momento que él entendió que lamentablemente fue humillado, él no dijo, bueno, estoy humillado, voy a ser el esclavo, pero ahí se quedó. No. Él dijo, yo voy a ser lo voy a decir así, el mejor esclavo, el mejor siervo. En todo lo que yo haga, lo voy a hacer bien. Porque él sabía que no era para el gobernador, no era para el que estaba ahí como líder, en este caso Faraón, sino que era para Dios. Él sabía y reconocía esa parte, de que él su servicio lo estaba haciendo para Dios. Entonces me deja un gran consejo: si estamos en dificultad, en momentos de angustia y todo, no demos un servicio al Señor tal vez bajo, démoslo con excelencia, démosle lo mejor, porque Él se merece lo mejor. Amén. Entonces sí, vemos que José es un gran personaje, de cómo él fue influyendo, de su fe, de su lealtad, porque incluso también mencionabas la parte de la tentación. Él no cedió a la tentación, sin embargo igual lo acusaron, pero él se mantenía en su lealtad al Señor y le clamaba a Él. Y Él en la palabra nos habla en el Nuevo Testamento que Él es nuestro como abogado. Él nos respalda en todas las decisiones que tomemos, y Él es el que va a sacar a la verdad todo. Entonces vemos de que de ahí lo sacan, y vemos un proceso tal vez de pequeñas recompensas. Él tal vez las miraba como grandes, pero poco a poco fueron dándose esas recompensas. Pero considero que
vino una doble recompensa cuando ya Dios lo hace trascender. Porque podemos, y lo hemos hablado, vienen recompensas, vienen bendiciones, están bien, pero cuando el Señor nos va a hacer trascender, cuando ya no va a ser una recompensa, sino que va a ser un trascender de mi posición, de mi situación tal vez económica, digámoslo así, que va baja, a un trascender donde el Señor me va a permitir una gran prosperidad. Vemos que ahí empieza el Señor a obrar. Así es. Y continuando con la historia de José, sabemos que después de estar en la cárcel, Faraón tuvo 2 sueños y él no sabía qué significaba. Él estaba muy asustado, él estaba muy angustiado por lo que había soñado, y es ahí donde llaman a José, es ahí donde José se presenta, y con el respaldo del Señor él le comenta al faraón qué significan esos sueños, y no solo le da la respuesta, sino que también le dice qué es lo que tienen que hacer. Y es ahí cuando Faraón lo nombra como el más alto de Egipto después de él. Y es lo que podemos leer en Génesis 41, del 38 al 40. Mientras discutían quién sería designado para la delicada tarea, el faraón dijo: ¿quién podría hacerlo mejor que José? Obviamente él es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Luego, volviéndose hacia José, el faraón le dijo: puesto que Dios te ha revelado el significado del sueño, eres el hombre más sabio de Egipto. Por lo tanto, te nombro encargado de todo este proyecto. Lo que tú digas será ley en toda la tierra de Egipto. Solamente yo seré superior a ti, por cuanto soy el rey del país. Aquí vemos cómo el Señor recompensa ese esfuerzo, esa búsqueda de José. Aquí vemos cómo el Señor hace a José trascender. Aquí vemos cómo esas promesas se cumplen. Aquí vemos cómo esos sueños que José tenía se hacen realidad. Después de todas las dificultades que él había pasado, después de todos los procesos que él había pasado, y después de mantenerse firme, el Señor le permite trascender y alcanzar lo que un día le prometió. Sí, vemos de que ahí se cumplió lo que él de un momento se los contaba a su familia, y su familia se rió, se burló, no le creía. Pero cuando vemos más adelante que la familia regresa, es una gran bendición, considero yo me pongo en el papel de la familia, de decir: yo me burlé de mi hermano, y ahora ¿cómo está? Ahí únicamente podemos decir de que Dios tenía un gran plan para José, y reconocieron en ese instante de que el Señor lo había llamado. Entonces sí vemos que hay una doble recompensa, que por su fidelidad y por su fe el Señor le permitió trascender. Entonces, hermanos, este es el consejo de este podcast. Ya retuvimos lo que el Señor nos dio, lo tenemos acá retenido, pero ahora el Señor nos llama a trascender, a ir más allá, a poder compartir. Entonces, mis hermanos, podemos decir: ay, sí, qué bonito, ahorita me animé con el podcast a trascender, y este año va a ser un año tal vez como meta de trascender, ¿verdad? Pero recordemos que también vimos una parte difícil de trascender, que van a haber dificultades, siempre lo van a haber, pero el Señor, si vamos de la mano con Él, el Señor nos va a dar la victoria, nos va a dar esa recompensa que hoy podemos decir: hoy lo miro tan grande, tan imposible, pero recordemos que tenemos a un Dios que para Él todo es posible. Amén, hermanos. Esto es lo que el Señor nos permitió compartir el día de hoy, y damos gracias al Señor. Amén. Sí. Y por último, también quisiera animarlos a que no se queden, animarlos a que
continuemos. El Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas. El Señor quiere hacernos trascender, quiere llevarnos más allá de lo que imaginamos. El Señor quiere cumplir sus sueños en nosotros. Así que ánimo, continuemos, no temamos porque el Señor está con nosotros. Solo seamos fieles a Él y Él cumplirá lo que ha predestinado para nuestras vidas. Amén. Amén.